al cloud y listo. Entonces, pues nada, buenas tardes para todos. Les voy a explicar el ranking del concurso. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahora? Y nos vamos a medir hasta el 28 de octubre. Entonces, aquí estoy en la página de Economática y voy a entrar a la página en donde tengo alojado el ranking. Pero un momento, Cami, no te vemos. O Ah, sea, bueno, todavía no te vemos. No perfecto. sé si se Entonces, Yo sí veo Ahora sí, la ya te estamos pantalla viendo. de... Ajá, sí, ya la si lo vi. ves, listo. Sí. Ok, entonces aquí nos vamos a loguear a Economática. Lo que se hizo básicamente fue lo que ya se había hablado en el concurso, es comparar los portafolios que han armado los grupos con respecto al benchmark equiponderado de las 50 acciones de las 50 empresas de mayor capitalización bursátil de México, Colombia y Perú. Eso no hay, digamos que no hay mayor, eh, digamos que, ¿cómo decirlo? Diferencia entre lo que se planteó y lo que se está haciendo. Lo que pasa es que yo creo que para muchos es como, bueno, pero muéstranos cómo lo estás haciendo. Entonces, para que no sea sorpresivo, digamos, cuando salga la premiación, pues tenemos este webinar, esta grabación preliminar. Estos son puestos preliminares. Todavía quedan esta semana más la otra para, para hacer el corte, ¿sí? El ranking definitivo. Entonces, pues nada, aquí ya está cargando la plataforma. Listo. Entonces, aquí el asunto es, primero, entonces vamos a partir de esta y voy a alterar la fecha de las columnas, porque si se fijan está hasta 2 de noviembre y yo lo que quiero es que esté tal y como se publicó. Listo, hasta el 28 de octubre. Listo, y entonces cada columna, ¿qué es lo que está explicando cada columna en este ranking? Lo primero, los portafolios se están midiendo desde el 7 de octubre del 2022 hasta el 28 de octubre del 2022 en dólares. Estos son los grupos que finalmente entraron a participar. Había muchos grupos, pero de antemano ya había una barrera de entrada. Y la barrera de entrada era que supieran hacer los portafolios en formato PDF y los montaran bien. ¿Sí? Y créanme que no todo el mundo lo hizo. Entonces, pues ya, digamos, consideren que todos estos grupos que están acá hicieron algo muy bien y deberían pues sentirse muy contentos porque están pensando como gerentes de portafolio. Pensar como un gerente de portafolio es algo sofisticado, no todo el mundo realmente lo hace. Piensan que el mercado accionario eso es simplemente para comprar y vender y sí, como a la topa tolondra, aquí ya hay una técnica, aquí ya hay una mística y todos estos participantes de acá lo hicieron. Nos enviaron sus portafolios en formato que funcionaba, que nosotros podíamos leer y que podíamos comparar. Entonces, por ejemplo, aquí donde dice código, ese fue el nombre que ustedes le dieron al portafolio. Cuadra muy parecido a lo que ustedes pusieron como nombre de su grupo, entonces aquí se pueden ubicar. Aquí aparece la universidad a la que pertenecen. Y entonces hablaba de la primera columnita. Este es el rendimiento en dólares de los portafolios que armaron. Entonces, el, el grupo que tiene nombre UL Gris tiene un rendimiento en dólares de 8.72. El grupo que tiene el nombre U Lima Equipo Nara
tiene menos 1,74. ¿Sí? Y eso cómo se ve, fácil. Mírelo acá. Fíjense, por ejemplo, si yo me ubico en este grupo UL gris. ¿Listo? Desde el 7 de octubre los dos empiezan con $100, pero este grupo entonces está en aquí, perdón, 8,72. Esto lo voy a restringir a 8 de octubre. Perdón, a 28 de octubre. ¿Listo? Entonces, fíjense, 108,72 versus el benchmark que es de 105,67. Entonces uno ya va viendo aquí un performance interesante, ¿sí? Porque es coger de este grupo de activos o saber que este grupo de activos, este benchmark de acá o estos componentes de acá, este es el performance que han tenido en ese periodo del 7 de octubre al 28 de octubre. Este de acá tiene una rentabilidad mayor, pero se parece. ¿Listo? Pensamiento de gerente de portafolio. Siguiente columna. Entonces, la siguiente columna es el retorno, pero este retorno ya está anualizado. Y ese retorno anualizado es básicamente, pues, componer el retorno. ¿Sí? Devolvámonos aquí a la página del concurso. Nos vamos acá a premios y reglas. Y en premios y reglas, aquí en metodología, decía rentabilidad no anualizada del portafolio en dólares. ¿Qué significa entonces este dato de acá? Pues si 8,72 es lo que ha rendido en dólares en 21 días, pues básicamente cuando uno habla de anualizar, lo que está haciendo es decir, oiga, si rendí el 8% en 21 días, ¿cuánto rendiría durante 252? Y el software lo hace automáticamente con una opción que es el promedio anual. Y esto entonces me diría, si usted sigue promediando este rendimiento, pues esto sería 307,62% en un año completo. Sí, es una figura que se utiliza mucho en finanzas, esa rentabilidad anualizada. Que corresponde a esta rentabilidad periódica de acá. 8,72 durante este periodo equivale a 367,62 si uno proyectara esa rentabilidad y asumiera que esto se va a repetir. Claramente, ¿qué pasa? A lo largo del tiempo, entre más tiempo vaya avanzando, más van a converger la rentabilidad periódica con la rentabilidad anualizada. Si usted fuera a medir este performance de este portafolio durante un año completo, la rentabilidad periódica y la anualizada serían la misma. El riesgo. El riesgo, entonces, la desviación de estándar de estos portafolios en el mismo periodo de tiempo, 7 de octubre a 28 de octubre, y este tiene entonces 17,77%. Siguiente es el beta. El beta es el beta del portafolio con respecto al benchmark. Entonces, claro, uno ve, esto es parecido. Entonces, si ustedes se fijan, al ser parecido, pues el beta va a ser parecido e incluso este portafolio logra un beta menor a 1 y eso es premiado, ¿sí? Porque se supone, la teoría dice que en la medida que usted logre tener portafolios con beta menores a su benchmark, usted es menos riesgoso, menos sensible. Y vamos a hacer una prueba acá. Aquí tengo un portafolio, por ejemplo, que tiene un beta de 2,29. Miren qué pasa, ¿sí? Ese portafolio con ese beta de 2,29 no se parece nada al benchmark. Entonces, pues claro, ahí está siendo penalizado, ¿listo? Adicionalmente, pues este portafolio que estoy nombrando solamente invirtió en un activo, que eso era algo que algunos me preguntaban. ¿Hay un límite en inversión? ¿Tengo que escoger? No, hermano. O sea, nosotros no le vamos a poner límite porque el mismo negocio le va a ir mostrando a usted si esto le va a funcionar o no. Fíjense que cuando usted invierte todo su dinero en un solo activo, en este caso en Rotoplas, pues desafortunadamente a Rotoplas no le ha ido bien en dólares con respecto al benchmark, ni siquiera en retorno absoluto en el periodo de estudio, y además tiene una volatilidad mayor, pues eso es penalizado, eso tiene, el resultado es en el screening un beta mucho mayor que este beta de acá de 0,80 y
pues como tiene además una rentabilidad negativa, pues su trainer va a ser negativo, ¿sí? Entonces aquí íbamos aquí en riesgo, vamos en beta. Y por último, el exceso de rentabilidad anualizado. Aquí decía en la metodología que se le iba a restar la tasa anualizada libre de riesgo de Estados Unidos y que esa tasa libre de riesgo se tomaría del ETF de shares 7 a 10 años. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos meses? Y esto es algo que a veces de pronto es contraintuitivo, no se ve mucho en los libros teóricos, pues esto pasa en la vida real, y es la rentabilidad libre de riesgo. Y sí, aquí les voy a graficar en un momentico el IEF. Este IEF es como si usted estuviera invirtiendo Este IEF es como si usted estuviera invirtiendo en bonos del Tesoro americano con madurez entre 7 y 10 años. Los bonos del Tesoro americano por excelencia se consideran papeles libres de riesgo. Entre más corto sea la duración del bono, ¿sí? Un bono a 3 meses tiene menos riesgo que un bono a 10 años o que un bono a 30 años, pero usualmente en finanzas, además, para evaluar portafolios se toman portafolios de 10 años, tasas de 10 años, porque teóricamente la inversión en las empresas también es una inversión de largo plazo. Entonces, ¿qué ha pasado en el último año? Y esto es un año, este es un año atípico, este es un año muy difícil para cualquier ambiente de inversión en el mundo. Pues nada, estos papeles valían $114 a principio de año y hoy están por los lados de 94. Es decir, han perdido 20% en lo corrido del año. Esto realmente, para decirlo de alguna forma y en términos de coyuntura, esto es un desastre. La tasa libre de riesgo rentando tan negativo en un año es un desastre. Si la medimos simplemente entre el 7 de octubre de 2022 y el 28 de octubre de 2022, aquí lo que vemos es que ese papel valía 95 el 7 de octubre y cerró el 28 en 94.65. O sea, hay una pérdida de 35, de 35 centavitos, digamos, de dólar. No es nada, pero nuevamente, si yo anualizo menos 35 centavos de dólar por 20 días y asumo que eso se va a repetir durante el resto del año, pues me da una rentabilidad negativa de la tasa libre de riesgo. Acá y voy a cuadrarlo para que quede también hasta 28 de octubre. Del 6.50. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que en este ranking, además estamos viendo, vea, el retorno anualizado de este portafolio fue 307,62. El de este, por ejemplo, fue menos 25. Pero si a esos menos 25 yo le asumo que además si hubiera invertido en renta fija también estaría perdiendo plata y estaría perdiendo el 6.5%. Pues entonces lo que estoy haciendo acá, por ejemplo, es sumarle ese 6.5 y aquí estoy restándole, digamos, aquí estoy diciendo, sí, perdí el menos 25, pero es que resulta que la tasa libre de riesgo está perdiendo en ese mismo periodo de tiempo menos 6.50. Entonces, en total, de ese menos 25 estoy perdiendo, o más bien mi exceso de rentabilidad es menos 19, aquí es de 314. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con este trainer? Este trainer ya es muy sencillo, esto es una fórmula incluida que hemos armado, digamos, automáticamente en Economática con la opción definido por el usuario, en donde simplemente tenemos la columna I, que es el exceso de rentabilidad anualizado, contando con una tasa de menos 6.50. Cuando termine el concurso, pues ya calcularemos cuánto sea en ese momento, por ahora es menos 6.50. Y entonces el, eh, el trainer es simplemente ese exceso de rentabilidad anualizado, tomando esa tasa libre de riesgo de menos 6.50 sobre el beta del portafolio. Entonces la columna J, que es el trainer, es este numerito de acá, y este numerito de acá está organizado de forma decreciente. Por ahora, entonces,
el grupo que va liderando es Universidad de Lima UL Gris y el grupo que va, digamos, de colero es Universidad de Lima Equipo Nara. Como les digo, cualquiera de estos grupos igual ya ha hecho un trabajo impresionante y está rankeado. No todos los grupos llegaron hasta acá, no todos los grupos supieron qué hacer, no todos los grupos armaron carteras. Hay grupos incluso que están rebalanceando sus carteras, lo cual nos alegra muchísimo. Entonces, pues bueno, esa es la explicación. Aquí nuevamente dejo un pantallazo de cómo van y por ahora esa sería la intervención de cómo vamos. ¿Listo? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta de parte de pronto de Alejandra o de Eduardo en este momento como para complementar. No, todo bien. Bueno, al menos de mi lado, todo bien, todo muy entendible. Genial, súper. Entonces, pues eso era, así vamos. Nos quedan, como les digo, nos queda hasta el 11 de noviembre, o sea, del viernes en 8. Y bueno, ya, como se dieron cuenta, todo está automatizado. Seguiremos revisando si hay grupos rebalanceando. Los incluiremos en el ranking para ver si cambia. Por ahora, esa es la situación. ¿Listo? Entonces, pues nada, Pardo, muchas gracias por tu atención y quedamos así. Cualquier pregunta, ya saben, el correo y aquí estamos para atenderlos. Ok, que pues que tengan excelente día. Hasta luego, que estén muy bien. Bye, gracias, chao.